Leemos entonces en el libro de Ruth, en el capítulo 1 y verso 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Esta historia es una historia singular en la palabra de Dios, porque nos describe algo sobre una familia, pero que por sobre todo consejo o sobre toda lógica o sobre todo mandato de Dios se fueron de Israel y se fueron a un país, a Moab, país vecino del sur, que no era cristiano, que eran gentiles. Ahí seguramente ellos pensaron que iban a encontrar todo el bien, pero encontraron más bien todo lo contrario, muchos problemas, mucho dolor. Pero algo significativo es que ellos vivían allí, dice en Belén de Judá. Y Belén, la palabra es Betlehem, o sea, la casa del pan. Y se entiende entonces que ellos tenían todo allí, de parte de Dios. Si yo en esta ciudad tengo hambre y salgo huyendo para otra ciudad, porque me cuentan que allá están comiendo más y mejor, pues, ¿será esa la decisión para mí? Yo entiendo que Dios es suficiente para sustentar a sus hijos, estén aquí, estén en un país desarrollado, estén donde estén. Él es suficiente porque Él dice que nos va a llenar, y la palabra es nos va a hartar aún en los tiempos de necesidad. Entonces esta familia como que cometió un gran error de ir de la tierra del pan de Betlehem para una nación gentil. Pero vamos a ver algo aquí interesante, muy interesante, y es que aunque fue una decisión unánime, porque ahí van esposo, esposa y los 2 hijos, fue unánime la mala decisión, ellos permanecieron unidos. Y eso es lo más importante de todo cuando se vive en una familia, cuando se vive en un matrimonio, cuando se vive en una comunidad. Que haya unidad, que haya fraternidad, que haya apoyo de unos a otros, que sepan las prioridades, definir las prioridades y unirse detrás de esas prioridades. Por ejemplo, si es la comunidad cristiana, si es la congregación cristiana, ¿cuál es la prioridad? ¿Será la prioridad crecer, agigantarse, ser la iglesia más grande del mundo? A como están los corazones de la mayoría de miembros de los cristianos, también sería agigantar los problemas en esa congregación. Porque van a haber tantos miembros y unos contra otros y tantas divisiones que ese va a ser en lugar de ser un oasis, va a ser un infiernito. Entonces, el propósito de una iglesia cristiana, ¿cuál es entonces? Es buscar el reino de Dios,
engrandecer el reino de Dios en nosotros y en la comunidad y alcanzar a los perdidos. Cualquier iglesia que se aparte de ese fundamental propósito, por eso es que se comienzan a jalar en pelo y a dar patadas y mordidas entre ellos. Porque ya se han apartado de los caminos y de los propósitos de Dios. Pues esta familia, como veo, estaba unida todavía y ellos estaban luchando juntos, unidos. Y aunque tomaron una decisión equivocada, siguieron unidos. Lo contrario de lo que pasa cuando hay decisiones familiares o decisiones matrimoniales y la cosa no sale bien. Y hay problemas con aquella decisión que comienzan unos a otros a echarse la culpa, a golpearse, a decirle, pero es que yo hice esto por tu culpa, porque vos querías esto, porque a vos te importa más esto y el otro. Entonces, no solo se cometió la falla, sino que además ya no hay posibilidades de rescate. Ya no hay posibilidades de salir de ahí del hoyo. Porque si se reconociera de que hay problemas, de que hubo error y todo, y se sigue en unidad, ahí donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, ese grupo familiar va a salir, ese matrimonio va a salir, porque va la contrariedad, la dificultad, el error, el fracaso temporal en aquello los va a unir y los va a hacer más fuerte y los va a preservar de cometer otros errores más adelante. Pues esta familia, miremos qué pasó con ellas. Siguieron juntos, estuvieron luchando. Dios tenía otros propósitos para ellos porque se murió el esposo, luego los hijos buscaron casarse allí con moabitas y se casaron con moabitas, lo cual era prohibido en esos tiempos. No, eso no se podía hacer. Los moabitas estaban bajo una maldición generalizada de parte de Jehová, de que no podían formar parte del pueblo de Dios. Y entonces ellos se casaron allí, siguieron cometiendo los errores. Ellos cuando vieron cómo estaban ahí debían de haber regresado inmediatamente a Belén. Pero siguieron los errores y las consecuencias. Y se murió el esposo, decíamos. Luego los hijos se casaron con Ruth y con Orfa, moabitas. Y luego se murieron los hijos. Esto me acuerda lo que le pasó también a Judá, el hijo de José. Digo, el hijo de Jacob, perdón, a Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, que se apartó también de su familia, porque seguramente que ya no aguantó vivir en aquella familia, pero recuérdense que era una familia sino que de delincuentes. Y habían vendido al hermano José, a su hermano menor José, a Egipto. ¿Y cómo vivían ahí? Seguro echándose el muerto todos, diciendo, vos tuviste la culpa, vos lo entregaste, vos no lo querías, vos siempre hablabas de él. Tu corazón no estaba con José. Para vos es bueno que José no esté, etcétera. Entonces Judá se fue y ahí tuvo varios hijos, 2 hijos con una mujer etea, si mal no recuerdo, y los 2 se le murieron ahí, ya casados. Mire las consecuencias de las malas decisiones. Pero volviendo a este caso, se murieron pues todos los familiares directos de Noemí. Se murió su esposo, se murieron
2 hijos. Y ella se quedó con las 2 nueras. Les hablo a las suegras en el nombre de Jesús. ¿Qué hubiera hecho usted como suegra con 2 nueras? Tal vez hubiera dicho como Job, o tal vez hubiera sido el caso como el de Job, que se le murió toda la familia y la única que le quedó fue la esposa, que parece que no le servía de nada, porque solo malos consejos y malas acciones quería que Job hiciera. Y cuando se enfermó Job le dijo, maldice a Dios. ¿Qué clase de mujer hace eso? ¿Verdad? Pues veamos entonces a esta mujer Noemí. Comenzó a caminar para regresar a Belén. Ahí sí. Ahora sí que ya Dios la había acorralado completamente. Entonces dijo, pues ahora sí ya entendí que aquí en Moab no tengo nada, que aquí en Moab no tengo futuro, me regreso a Betlehem. ¿Y ahora qué hago con las 2 nueras? Bueno, hablo a las nueras. ¿Qué haría usted si usted hubiera sido Ruth o Orfa? ¿Qué hubiera hecho usted con una suegra después de tener el esposo y estar en familia? Ahí solo le quedó la suegra. Usted hubiera dicho, uff, qué bien, qué carga la que se me quitó. Qué bueno que ahora no tengo ninguna responsabilidad ni ningún vínculo con esta señora que saber quién será. Porque desgraciadamente hasta muchos pastores hacen burla de la relación suegra y nuera, ¿va? O de suegro y yerno. ¿Y por qué burla de las bendiciones de Dios? Me pregunto yo. ¿O no será bendición tener una suegra? ¿O no será bendición tener una nuera? ¿O no será bendición tener un yerno? Claro que es bendición. Lo que pasa es que nuestro corazón es tan malvado y tan retorcido que, como yo he dicho en algunas oportunidades, somos especialistas en cambiar, en trastocar las bendiciones de Dios y hacerlas maldición. Como Dios dice en Malaquías, al final en Malaquías dice, yo voy a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y de la suegra a la nuera y de la nuera a la suegra. No vaya a ser que venga maldición a la tierra. O sea, hay 2 opciones. O Dios tiene misericordia de nosotros y nos hace volver el corazón a aquellos que nos ha dado, o va a haber maldición, porque nosotros la hemos trastocado aquella relación en maldición. Terrible, pero así es de terrible el corazón nuestro, en muchos casos. Pero veamos qué pasó aquí entre esta suegra y estas nueras. Dice que Noemí les dijo, para ver hasta dónde estaba la situación, bueno, hijas, regrésense a su pueblo, a su nación, y ahí tengan su esposo, porque no han esperado, ya no tengo esposo que darles. Regresen y ahí regrésense. Y ahí sean felices. Y dice que Orfa, besó a su suegra, Noemí. Se dio la vuelta y se fue. Y Ruth se quedó con ella.
dos acciones, ¿verdad? Pareciera que como que Orfa amaba más porque la besó, pero a veces los besos no significan nada si hay en el corazón otra cosa, porque de repente se convierte en mordida, de repente aquel beso se convierte en tarascada que vuela la oreja. Ese es chiste. No llegar a tanto. Entonces, dice, Noemí probó entonces a las dos nueras. Pero a mí me asombra, realmente Ruth me asombra. Me asombra. ¿Cómo sigue a la suegra? ¿Cómo la amaba? Ahora, me asombra Noemí también, claro que sí me asombra. ¿Cómo ha de haber tratado Noemí a estas dos nueras para que hayan acumulado tal amor por ella, que estaban dispuestos a ayudarla, a servirla y a seguir con ella? A última hora falló Orfa, falló, porque Noemí le dijo, bueno, ya mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Y eso no perdamos de vista eso. Se había vuelto a sus dioses porque en Moab no había nada de Dios. Y eso fue lo peor para Orfa. No tanto haberse apartado de Noemí, sino que haberse vuelto a los dioses donde se iba a envolver ahí con todo lo de Moab. Pero olvidémonos de Orfa y sigamos el curso de la vida de Noemí con Ruth. Esta Ruth era una jovencita. Y las jovencitas tienen otros deseos, otros propósitos, otros anhelos. Difícil pensar en la decisión de ella para irse con Noemí. Pero no hay duda que Noemí se había ganado ese amor y que ella era agradecida. Ella era agradecida. Y aquí veamos entonces la unidad que Dios quiere. ¿Para quién fue la bendición? ¿Sería para el Orfa? No. ¿Sería para Malón y Quelión y Elimelech que murieron? No. Para los que se mantuvieron en unidad. Y fuera de toda lógica, esa unidad no fue entre esposos. Esa unidad no fue de madre a hijos, sino que de suegra a nuera. Increíble, ¿verdad? Para estos tiempos eso podríamos decir increíble e inaudito, totalmente. Por cómo están deterioradas las relaciones y cómo están tergiversados los valores en nuestras sociedades. Pero esta jovencita, nuestro respeto para ella, ¿no? Pero miren lo que dijo. Ella dijo, cuando siguió a Noemí, dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esa declaración sí fue contundente y sí es significativa respecto de por qué esta jovencita Ruth siguió a Noemí. Porque no solo buscaba ayudar a Noemí, aunque ese era lo visible, sino que buscaba su felicidad y su bendición de parte de Dios. A veces nosotros confundimos las cosas o ciegamente pensamos diferente.
No podemos separar las dos cosas. Dios dijo que la ley de Dios se juntaba, se unía en un solo mandamiento: amar a Dios y al prójimo. Ruth quería amar a Dios, quería seguir al verdadero Dios de Israel, contrario a la familia de Noemí, que se fue de la bendición de la tierra del pan. Esta Ruth iba a buscar la bendición de Dios, pero sabía que la bendición de Dios también incluía ella ser soporte de su nuera, de su suegra, soporte en los años necesitados de Noemí. Y entonces se fueron y llegaron a Belén. Y mire, y todos dijeron: caramba, pero si se fue toda la familia y solo viene Noemí, y ahora solo viene con una extranjera. ¿Qué desgracia es esta? Y la misma Noemí dijo: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que es amargura. O sea que ella en un cierto tiempo estuvo amargada por lo que le había pasado, por los sufrimientos, por las desgracias que había sufrido en Moab. Pero seguramente que esa amargura fue temporal, momentánea, porque ella se mantuvo confiando en Dios. Ningún amargado está confiando en Dios. Ella se mantuvo confiando en Dios y siguió los caminos de Dios y regresó arrepentida seguramente a Betlehem, y allí comenzaron a vivir juntas con Ruth. Pero no juntas físicamente, sino que realmente se miraba que Noemí perseguía el beneficio de Ruth y Ruth perseguía el beneficio de Noemí. Y esa es la clave. Esa es la clave de la verdadera comunidad, de la verdadera fraternidad, del verdadero amor, que nos despojemos de un corazón egoísta que solo ve lo propio. Y estas mujeres, ese es el ejemplo que nos dan. Porque ahí vemos a Ruth, que cuando vio que había necesidad de sustento, de alimento, fue y comenzó a trabajar, a espigar en un campo que ella no conocía, a exponerse a saber qué desprecios y rechazos, pero ahí fue. Y antes de eso, Noemí expresó su corazón respecto de Ruth. No he de buscar yo tu bien, no he de buscar yo esposo para ti, así es que ve. Y la mandó donde ella sabía que tenía que ir. ¿Hubiera podido hacer Noemí lo que hizo sin Ruth? No. ¿Hubiera podido hacer Ruth lo que hizo sin Noemí? No. Y esa es la bendición de la unidad, porque es mejor el fruto del trabajo de dos que de uno, dice el Señor. Y Ruth fue a trabajar y ahí se encontró a Booz, que era familiar de Noemí. Y ahí la ley de Israel pues los unió en aquello de que podía Booz o debía de casarse con Ruth para dar descendencia al ex esposo de Ruth. Pero sigamos con estos personajes fraternos, amorosos, que expresaban en todos lados su amor hacia el prójimo, porque ahí no hemos terminado. Mire, Ruth iba a comer al campo donde Booz le regalaba qué comer.
Pero ella no comía todo lo que le daba, sino que apartaba una parte para Noemí. ¿Dónde hay gente que se comporte así, digo yo? Debería de haber en el medio del pueblo cristiano. Y pues yo estoy de acuerdo a esas expresiones entre padre e hijo, padre, hermano con hermano, pero de nuera a suegra, aleluya. Eso es fuera completamente de norma humana. Y Noemí recibía aquello y le aconsejaba qué hacer. Y ahí iban caminando y ahí lograron que ella siguiera el propósito que Dios tenía para ella. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para Ruth? Que fuera ascendiente de David, nada más que eso. Que fuera, no sé si abuela o bisabuela. Asombroso, ¿eh? Pero ahí encontramos otro hombre que honraba a Dios, que sabía que la unidad era necesaria, que había fruto en mantenerse en los caminos de amar a Dios y al prójimo. Y este Booz también nos da una muestra de eso. Dice que Ruth llegó al campo de Booz y Booz inmediatamente dijo, ¿quién es fulana de tal que anda por ahí en mis campos? ¿Quién es Ruth? Pues es la viuda del hijo de Elimelech. Ay, yo ya sé lo que ella hizo con su suegra, que la trajo de vuelta y ahí la está sustentando. Ya todo el mundo le dijo, vos sabe que tú eres mujer virtuosa. Le dijo, quédate aquí en mi campo, y comenzó a dar instrucciones a todos sus empleados y a su mayordomo para que la trataran con especial cariño. Déjenla que recoja todo lo que se caiga por ahí de las espigas y boten algunas espiguitas por ahí también para que ella recoja bastante. Cuidados con un extranjero. No, eso se ve el corazón de Booz ahí. Se ve el corazón de Booz cuando llega a sus campos y saluda a todos y le dice, Jehová está con vosotros, Jehová esté con vosotros. Llega usted a su empresa, llega a su casa, llega a su iglesia y expresa, Jehová esté con vosotros, pero de corazón. ¿Le ha dicho usted a su empleado alguna vez, Jehová esté contigo, Dios esté contigo, Dios te ayude? Yo que trabajaba en auditoría así con diversos clientes, una vez llegué con un cliente y ahí había una contadora y le digo, Dios está contigo. Yo se lo dije así espontáneamente, no sé, impulsado por Dios. Y aquella mujer comenzó a deshacerse en lágrimas ahí, solo por eso que le dije. Y de ahí me dijo ella, necesito hablar con usted. Y se reconcilió con Dios, que era una cristiana caída. Mire lo que puede hacer las cosas que se hacen con amor, como este Booz hizo aquí, así ahí. ¿Cree usted que amaba a sus empleados? Es que el que dice Jehová te bendiga con el corazón es que de verdad ama a aquellas personas. ¿Cree usted que les pagaba bien? Les pagaba
¿Cree usted que les ayudaba en sus necesidades? Les ayudaba. Si estaba ayudando a Ruth, que era una moabita y que estaba nomás llegando, seguramente que trataba así a todos sus empleados. Mire. Y luego, mire, gloria a Dios, ¿verdad? El final feliz para Ruth, que se casó con Booz y que tuvieron a su descendencia, a Obed, y luego vino de Obed, vino Isaí, y de Isaí vino David. Aleluya. Dios puede hacer maravillas donde hay ese espíritu de fraternidad, de amor, de unidad, donde se entiende que aquí estamos, que aunque seamos jefes o padres y tengamos hijos, se entiende debajo de nosotros o empleados, no nos consideremos nosotros señores de nadie, porque sobre nosotros hay un Señor más grande que nos exige nuestro comportamiento bajo el único mandamiento, amar a Dios y al prójimo. En nombre de Jesús, pongámonos de pie. Y orémosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque el cristianismo no es comida ni bebida, ni trajes, ni iglesias, ni propósitos terrenales, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Oye bien, justicia y paz y gozo en el Espíritu de Dios. Y nadie que tenga justicia, y todo el que tiene justicia va a tener paz, ¿verdad? Porque siempre va a andar rectamente y va a estar en paz con Dios y con el prójimo. Y todo el que tenga paz va a tener gozo de Dios. Va a estar lleno del gozo de Dios y por tanto pleno. Porque lo que perseguimos es el gozo y solo Dios lo da por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, entendamos esto. No nos confundamos de propósito en nuestra vida espiritual terrenal. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos enseñas provechosamente, porque nos ayudas en este caminar, Señor, pero que nuestro entendimiento no se nuble, Padre Celestial, equivocándonos en nuestros caminos y propósitos. Caminos tuyos y propósitos tuyos para nosotros en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Cristo Jesús lo recibimos. Amén.